Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más. Aquí es de su iglesia cristiana Efesios 4:23 de Cartago, Costa Rica. Saludándolos en este domingo. Hoy es domingo 24, ¿no? 26. ¡Wow! 26 de octubre, último domingo de mes. Eso sí lo sé, ¿no? Último domingo del mes de octubre, ya se nos fue el mes de octubre. Así es que agradecidos con Dios por todo este tiempo que hemos tenido la oportunidad de compartir como iglesia. Y bueno, ya lo que nos resta del año, pues aprovecharlo también, ¿no? Entonces, animar a toda la iglesia y a toda la gente ahí en el video que este sea un tiempo de mucha edificación, que sea un tiempo en el que peleemos las bendiciones de Dios que vienen a través de su palabra, ¿no? Les voy a invitar a los hermanos de una vez a que busquen el libro de Proverbios, Proverbios 28, Proverbios capítulo 28. Mientras la iglesia lo busca, ustedes ahí en el video, animarles, tengan una Biblia siempre a la mano, una Biblia cerca donde usted pueda consultar, ¿no? Yo creo que la mejor manera de uno verificar la verdad es, ¿dónde? ¿Buscándola dónde? En la misma verdad, ¿no? Básicamente de eso se trata. ¿Estamos ahí, hermanos? Proverbios 28:1, vamos a leer un versículo nada más. Proverbios 28:1 dice la palabra del Señor: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Vamos a leerlo otra vez. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por, primero que todo, la oportunidad que nos has dado de poder levantarnos hoy, abrir nuestros ojos, poder contemplar todo lo que has hecho, Señor. Respirar, ver a la gente que amamos, Señor. Poder venir a este lugar a congregarnos como iglesia, Señor. Gracias por todo eso. Y gracias también por tu palabra, Señor, la cual nos disponemos a escuchar, a analizar, a meditar, a entender, Señor. Y sobre todo a que podamos ser mejores hacedores de ella, Señor. Te damos gracias por ella, Señor. Gracias por todo lugar donde hasta ahora se predica tu palabra. Gracias por la iglesia, Señor, por cada uno de mis hermanos, por las familias que ellos representan, Señor. Nos disponemos a aprovechar este tiempo como debe ser, Señor, a pelear por las bendiciones que trae el escuchar tu palabra. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, mientras nos metemos al tema que vamos a estar tratando, ya leímos el versículo, ya usted más o menos se podría imaginar de qué vamos a hablar. Pero bueno, antes de eso y que nos sirva como plataforma o como ese riel que nos lleve o nos direccione al tema que vamos a desarrollar, recordarles algunas cosas, ¿no? Nada más unas pinceladas o lo que nosotros en nuestro lenguaje que hemos adoptado aquí en la iglesia le hemos llamado, ¿cómo, Jorgito? ¿Unos qué? Unos martillazos, ¿cierto? Recordándole aquella enseñanza del martillo, que la Biblia dice que es como un martillo que de golpe en golpe, de repetición en repetición cala, ¿no? Entonces uno de tanto escuchar algo, ya como que le cala. Es, por ejemplo, yo a ustedes haciendo un ejercicio, si yo les digo a ustedes que la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares, ¿cuál es el primero? Que nadie se pierda, y el segundo, que la gente lo conozca. ¿Por qué uno se lo aprende? Porque lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Entonces, hay cosas que ya nosotros hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, que la vida es una secuencia de nuestras, ¿qué? De nuestras decisiones, ¿no? Que las decisiones son buenas o malas y lo que las hacen buenas o malas depende de la información con que uno las tome, ¿no? Y que una buena decisión nos puede abrir muchas puertas, así como una mala decisión nos puede cerrar muchas también, ¿no? O sea, eso ya lo hemos discutido, que ¿dónde estamos hoy? Depende de las decisiones que tomamos en el pasado, ¿no? Algunos estamos en lugares mejores de los que quisiéramos haber estado porque tomamos buenas decisiones, pero algunos podemos estar en situaciones o en estados deplorables, digámoslo así, por malas decisiones que hemos tomado, ¿no? Entonces, ¿dónde estaremos dentro de 5 o 10 años? Depende de las decisiones que tomemos, ¿no? Entonces, todo eso ya lo sabemos. Jeremías 29:11 dice la palabra del Señor, porque yo sé los pensamientos, dice el Señor. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es ese fin que el Señor quiere darnos a nosotros, que Él dice que nosotros esperamos? ¿Cuál es ese fin? La vida eterna, ¿cierto? Porque ese es el fin de la fe. La vida eterna, básicamente, que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Y en pos de alcanzar esa vida eterna,
Nosotros sabemos que en nuestro caminar natural, cuando nosotros queremos llegar a algún lado, hay muchos caminos. Entonces, sí, por ejemplo, yo para venir de San José a Cartago, yo me vengo por el que sé siempre, ¿no? Por la pista, ¿no? Pero yo podría meterme por los lados de allá, de la montaña, y salgo acá adelante, por Acerrí, o me puedo meter por los lados de Sabanilla y Coronado, y también salgo, ¿cierto? Hay muchos caminos, hay diferentes caminos, pero en nuestro caminar cristiano, digamos, para ir en busca de ese fin que el Señor quiere darnos, que es la vida eterna, solo hay dos caminos. Nada más, hay dos caminos, básicamente, porque lo dice en Deuteronomio 30:15, dice, mira que yo he puesto delante de ti, ¿qué cosa? El bien y el mal, la vida y la muerte, la verdad, la mentira, ¿no? Escoge tú, básicamente, ¿no? Entonces, hay dos caminos, básicamente, dos caminos que escoger, ¿no? O me voy con Dios, o camino sin Dios. Y obviamente cada una de esas decisiones, pues me va a llevar a un destino, ¿no? Porque también, así como hay dos caminos, también hay dos destinos, nada más. Y todos los días, hermanos, todos los días en nuestro caminar, nos encontramos con esos dos caminos delante de nosotros, ¿no? Todos los días nosotros tenemos la posibilidad o de honrar al Señor o de deshonrarlo, o de glorificarlo o de avergonzarlo, o tenemos la oportunidad de agarrar el camino del bien o el camino del mal. Todos los días nos encontramos con eso, ¿no? O escogemos el camino de la vida, o escogemos el camino de la muerte, o caminos que nos llevan a la felicidad o que nos llevan a la tristeza, a la unión, a la división, al amor, al odio. Bueno, siempre van a haber dos opciones, para que usted lo tenga presente, ¿no? Siempre, siempre, eso no tiene pierde, ¿no? Entonces, hermanos, los caminos del bien y el mal están por todo lado y básicamente va a ser una decisión nuestra por la cual nosotros decidamos transitar en el uno o en el otro, ¿no? Eso ya lo hemos visto. En respuesta a esos dos caminos, pues también hay dos tipos de personas, ¿no? Porque, digamos, la gente que transita por el camino de la justicia, pues tiene ciertas características, ¿no? Y la gente que transita por el camino de la injusticia, del mal, de la mentira, de la maldad, pues también tiene sus características. De hecho, la Biblia es muy enfática en hacer la diferencia entre esos dos grupos, ¿cierto decir? En Salmos, en Proverbios, ahorita vamos a desarrollar básicamente lo que leímos ahorita, donde la Biblia habla del justo y el injusto, del justo y el ¿qué? Y el pecador, del justo y el impío, ¿no? Entonces siempre habla de esos dos grupos que es importante tenerlos presentes, ¿no? Porque saber cuáles son las características de cada uno de ellos, que camina por una senda que tiene también sus propias características, que nos lleva a un destino que tiene también sus propias características. Todos sabemos que una eternidad con Dios no es lo mismo que una eternidad sin Dios, la Biblia es clara en eso, y es ahí la importancia y el epicentro del mensaje del Señor, ¿no? ¡Ey, arrepiéntanse! Porque el infierno, que fue algo que el Señor insistió muchas veces, ¿no? Entonces nosotros acabamos de leer un versículo del libro de Proverbios, capítulo 28. ¿Qué dice el título del capítulo 28 de Proverbios? ¿Proverbios qué? ¿Qué dice ahí? Proverbios antitéticos. ¿Cierto decir? Cálmate, Jorrito. Cálmate. Bueno, ya iba a preguntar que si la gente sabía que era algo antitético. ¿Saben qué es algo antitético? Dilo pues, Jorgito. ¿Viene de dónde? ¿Qué palabra dijiste ahora? ¿Que tiene que ver con qué? Con la antítesis, ¿no? Una antítesis, ¿no? Una antítesis es un concepto contrario. Entonces, por ejemplo, si David me dice, pastor, a mí me gusta el blanco, entonces yo le digo, no, a mí me gusta el negro. Entonces esa es mi antítesis, ¿no? O sea, algo contrario a lo de él, ¿no? Entonces, ahí dice proverbios antitéticos, que dice el capítulo 28, y si usted ve cuando empieza el 29, no tiene título. ¿Qué quiere decir eso? Que sigue, ¿no? Que siguen siendo, digamos, proverbios antitéticos, y ya en el 30 sí hay otro título que dice las palabras de Agur. Entonces ahí corta el asunto, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama antitético? Porque la definición, nada más para que no la dejemos ahí, porque yo la busqué en el diccionario, dice que algo antitético es algo que denota o incluye una antítesis, que la hablamos ahorita, es decir, una contrariedad entre dos juicios o afirmaciones. Son cosas contrarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted va a ver ahí lo que leímos ahorita, que el impío huye sin que nadie lo persiga, pero en cambio el justo está confiado. Lo contrario, ¿cierto? Más adelante en el versículo 5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Sí ve? La antítesis, ¿no?
El versículo 7, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El 10, el que hace errar a los rectos en el mal camino, él caerá en su propia fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Y así, ¿no? Así se va todo el capítulo 28. El que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa alcanza misericordia. Y entonces en el 29, para que vean que sigue, dice el 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá en él para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, ¿cierto que sí? Mas cuando domina el impío, el pueblo gime, que es lo que nosotros vemos en la realidad de muchos países, ¿no? Cuando hay gobiernos, digamos, opresores, impíos, ¿quién es el que gime? El pueblo, ¿cierto que sí? Y cuando un justo domina, pues el pueblo se alegra, ¿no? O sea, es complicado en la política que un justo domine. Complicado, ¿no? Pero de que los hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno podría hacer en paréntesis, por ejemplo, en el caso de El Salvador, que a la gente no le gusta porque que dictadores, que yo no sé qué, que lo que sea, pero yo, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a El Salvador hace, ¿qué? Yo llevo aquí 28 años, eso fue por allá como, yo creo que hace como 25 años, yo fui a El Salvador y eso era algo terrible, ¿no? Era la pobreza, las maras, y como hacíamos encuestas en las calles, uno no podía ir a ciertos lugares, y si íbamos a ciertos lugares, entrevista y salga corriendo, ¿no? Porque, ¿me entiende? Era una inseguridad tremenda, ¿no? Hoy en día se respira otro aire, ¿no? Se quieren recuperar ciertos valores, pero eso a la sociedad de hoy, ¿qué pasa? No le gusta, no le gusta, no le gusta. Pero bueno, cierro el paréntesis ahí para que no digan que estoy metiendo en política como tal. Entonces, básicamente es eso, hermanos. ¿Por qué me metí ahí? Ahora que me vengo a acordar, porque leí eso de que el justo, pero básicamente el capítulo 29 se trata de lo mismo, ¿no? Se trata de esas antítesis, pero vamos a quedarnos en el versículo 1, que fue el que leímos ahorita, que dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, ¿cierto decir? Que ese es el título de la prédica, ¿no? Pero el cumplimiento es que el justo está confiado, ¿no? Entonces, hermanos, es bueno siempre tener presente las diferencias que hay entre el justo y el impío. Yo sé que usted de pronto las tiene claras, porque son dos personas diferentes, dos estilos de vida diferentes, dos destinos finales diferentes. Y lo que dice este proverbio que acabamos de ver ahí, dice que mientras que el impío huye, el otro está ¿qué? Tranquilo, ¿no? El otro está tranquilo, para que ustedes vean las dos caras de la moneda. ¿Qué quiere decir que el justo está confiado? Pues que está tranquilo, que está en reposo, calmadito, o sea, mientras que el otro, o sea, todos sabemos que cuando uno está huyendo de lo que sea, ¿no? Uno está angustiado, ¿no? Porque nadie que esté huyendo está feliz, porque si no, si uno estuviera feliz, uno no tendría por qué estar huyendo como tal, ¿no? Entonces, hermanos, pues, no sé si se acuerdan que nosotros hace un tiempo vimos aquí algo del huir, ¿no? Cuando Pablo le decía a Timoteo, huye de esas cosas, ¿no? Y después le decía, pero pelea la buena batalla. Entonces, ¿se acuerdan que desarrollamos todo el tema del huir como tal? Y en algún momento dijimos que huir como tal no es una señal de cobardía. Muchas veces no lo es, ¿no? Porque huir es una estrategia de ¿qué? De defensa, ¿no? Huir es una estrategia de defensa. Pero huir es una estrategia de defensa en la medida en que yo analice al enemigo, al contrincante, y le reconozca que tiene lo suyo, ¿no? Por eso es que la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene su poder. Entonces, si yo veo al enemigo o al contrincante y yo reconozco su capacidad y digo, hombre, no estoy para pelear contra esa persona, entonces yo mejor, ¿qué cosa? Huyo. ¿Para qué? Para reorganizarme, para analizar mi estrategia. Eso es un mecanismo de defensa y no necesariamente es una señal de cobardía. El sabio ve el peligro y ¿qué cosa? Y huye, se aparta. Ahora, si usted está lidiando con algo, usted analiza el enemigo y usted sabe que usted tiene las armas para pelear y hasta para vencer, porque de seguro que es así, pero aún así, usted huye, eso sí es una señal de ¿qué? De cobardía, es una señal de cobardía. Entonces ahí se aplica aquello que diga, no huyas, cobarde, ¿cierto que sí? No huyas, cobarde. De eso se trata básicamente, ¿no? Entonces, la cobardía está ligada ahí a eso, ¿no? Entonces, de hecho, inclusive en el Salmo 1, nada más voy a ir un momentico ahí, porque en el Salmo 1 se hace como una comparación muy, pues algo interesante de lo que es
digamos, la parte del justo con el impío, ¿no? El Salmo 1 precisamente arranca con eso. Cuando dice, por ejemplo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces, cuando dice bienaventurado el varón, ¿de quién está hablando? Del justo, ¿cierto? Del justo, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que más bien se deleita en la ley, en la palabra de día y de noche. Y entonces, cuando uno hace eso, eso tiene sus beneficios, sus recompensas. Dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace, ¿qué cosa? Prospera, ¿cierto? Ese es el justo. Y entonces ahora dice, pero no así los malos. Entonces, ya cuando hace eso, ese es un salmo ¿qué? Antitético. Eso, Juan Pablo, es un salmo antitético, ¿no? Pero dice, pero no así los malos. ¿Por qué? Porque los malos son como el tamo que arrebata el viento, ¿no? ¿Se acuerdan lo que es el tamo, no? Es cuando, ¿han visto cuando uno hace ese maíz, esa pelucita? ¿Y saben qué es una pelucita? ¿No? Yo tengo que preguntarles todo. Que uno la sopla y se va, ¿no? ¿Y para dónde se va? Para donde la lleve el viento, ¿no? Entonces son como el tamo que arrebata el viento, por lo tanto, no se levantarán en el día del juicio. ¿A qué se refiere con que los malos no se levantarán en el juicio? Cuando el Señor venga por su iglesia, habrá mucha gente que habrá muerto, ¿cierto? Decir, algunos en el Señor y otros sin el Señor. Entonces dice que cuando Él venga, los primeros que van a resucitar, ¿quiénes van a ser? Los justos, los que han muerto con el Señor, los justos. ¿Y después quiénes? Los que estemos aquí, ¿no? Amén, diga, los que estemos aquí, o por lo menos en algunos otros grupos, vamos a ser arrebatados. ¿Y qué pasa con los malos? Pues se quedarán ahí esperando porque viene el juicio del trono blanco, ¿no? Por eso dice que los malos no se levantarán en el día del juicio, no se levantarán, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué pasa? Perecerá. Entonces ahí está la comparación, y hay muchos. Usted puede buscar en los Salmos y puede buscar en los Proverbios, que hay muchos donde se hace esa antítesis del justo y el impío, el justo y el pecador como tal, ¿no? Entonces, lo que dice y leímos ahí es que una de las características del impío, sabiendo, o sea, ya tenemos claro lo que es un impío, ¿no? Un impío es una persona que carece de ¿qué? De piedad, ¿no? Un impío carece de piedad, porque un pío es el que está inclinado a las cosas de Dios, es el que tiene piedad, ¿no? Entonces es un pecador, un pío, un pecador, un injusto, una persona de maldad, lo que sea, ¿no? Un hacedor de maldad, todo eso es un impío, ya sabemos que huye, ¿no? El huir, hermanos, yo tenía la definición ahí de lo que es huir. Huir es alejarse precipitadamente de un lugar o de una persona, ¿no? Ya sea por temor o para evitar un daño, ¿no? Ya vimos ahorita en qué momento el huir es una estrategia de defensa y en qué momento el huir puede convertirse en una cobardía, ¿no? Como tal. Entonces, dentro de eso del huir, nada más dándole un repaso, porque eso lo vimos en algún tiempo, pero me sirve para llegar allá. Hay cosas de las cuales nosotros no podemos huir. No podemos. Por ejemplo, nosotros no podemos huir ¿de qué? De los ojos de Dios. No podemos huir de los ojos de Dios. Acuérdense del que decía el Salmo 139, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? A ningún lado. No podemos huir de los ojos de Dios. O sea, no podemos pretender creer que hay cosas que Dios no ve. O sea, y siempre pongo, cuando menciono esto, siempre pongo el ejemplo de la católica. ¿Se acuerdan cuando uno estaba en la católica que la gente que fumaba y iba a pasar por la puerta de una iglesia, entonces iban con el cigarrillo y decían, y después lo volvían a la sacaban, ¿no? ¿Por qué? No me vio Dios, no me vio. No podemos huir de los ojos de Dios, ¿no? O sea, de la presencia de Dios. Gálatas 6:3 dice que cada uno llevará su propia carga, es decir, nosotros no podemos huir de nuestras propias responsabilidades. Hay responsabilidades que son nuestras, de las cuales no podemos huir. Amén, hermanos. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso recoge, ¿no? Entonces no podemos huir de la consecuencia ¿de qué? De nuestros actos. Es algo de lo que no podemos huir. Hebreos 9:27 dice, de tal manera está establecido que el hombre muere una vez y después viene el juicio. Entonces no podemos huir ¿de qué? Del juicio ni de la muerte, ¿no? La muerte es algo que todos vamos a morir, ¿no? Todos vamos a morir. Nadie dijo amén, pero todos vamos a morir. Amén, hermano. Entonces, ni del juicio es algo que no podemos escapar. Hay algo de lo que uno podría escapar, pero no debería, que son los problemas.
Hay gente que le huye a los problemas. De hecho, estaba viendo en internet que esa manía de huirle a los problemas, eso tiene un nombre, no me acuerdo ni lo anoté ahí, pero a los que son curiosos busquen, ¿cómo se llama el huirle a los problemas? Eso tiene un nombre, es un problema psicológico. Hay gente que le huye a los problemas, a los compromisos, a las responsabilidades, ¿no? Entonces no podemos escapar de los problemas, ¿no? Porque acuérdense que un problema, ¿qué es? Es una situación que necesita una solución. Y mientras no haya una solución, persiste la situación, persiste el problema, ¿no? Entonces, es algo a lo que no deberíamos... Hay un salmo donde el salmista dice, está agobiado porque está siendo perseguido. Entonces él dice, ay, ¿acuerda que lo hemos hablado? ¿Quién me diera alas como de qué? Como de paloma, y si yo tuviera alas como paloma me iría lejos y volaría. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Muchas veces, ¿cierto? Y se dice, ay, si yo pudiera me iría para la China. Pero bueno, me voy para la China, ya me llevo mis deudas, mis problemas y todo. ¿Por qué? Porque los problemas están aquí, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en línea a eso, alguna vez yo les comenté que había un rey en Inglaterra que se llamaba Ricardo. ¿Cómo le decían a él? ¿Piernas largas? No, Ricardo, ¿Ricardo qué? Corazón de león. Le decían Ricardo Corazón de león. Yo no sé si tenía las piernas largas, pero es otro tema. Pero él le decían Ricardo Corazón de león. ¿Cierto que sí? Y entonces, ¿por qué le decían así? Porque era un rey que se caracterizaba porque siempre estaba en primera fila de batalla. Él siempre iba liderando su ejército y nunca retrocedía, ¿no? Que es una de las características de los leones. Los leones no retroceden. Proverbio 30:30 dice, el león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Por eso es que dice que el justo está tranquilo como ¿qué? Como un león, ¿no? Ustedes han visto los leones, ¿no? Los leones echan ahí, se tiran la melena y todo eso, o sea, tranquilito, ¿no? O sea, el león nada lo inquieta, ¿no? Básicamente, ¿no? Nada lo inquieta, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de las que no podemos huir. Y quería decir de última esta, que es la que está muy ligada al tema de nosotros, que nosotros no podemos huir ¿de quién? De nosotros mismos. No podemos huir de nosotros mismos. Por eso es que dice ahí que el impío, ¿qué cosa? Huye, sin que nadie lo esté persiguiendo, ¿no? Que es lo que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, básicamente, ahora, nosotros como creyentes, o sea, cuando digo creyentes me refiero a que creemos en Dios, y no solamente creemos en Dios, sino que le hemos entregado nuestra vida al Señor. Cuando hay situaciones en nuestra vida que sabemos que no están bien o que estamos haciendo cosas que sabemos que no agradan a Dios, tenemos ese sentimiento de culpa, ¿cierto? Como sentirnos mal, ¿no? Ahora, ¿por qué creen qué es lo que hace que nos sintamos mal? Podría ser, ahorita vamos ahí, pero ¿qué es lo que a los que somos hijos de Dios creyentes, qué es lo que hace que nosotros nos sintamos mal? ¿Quién nos punza ahí? La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿cierto que sí? Nos da convicción de que estamos mal, porque así como nos da convicción de que todo esto es cierto y de que verdaderamente somos hijos de Dios, también nos da convicción de que hay cosas que podrían poner en peligro eso. Y por eso uno se siente mal, ¿no? ¿Conciencia de qué? Conciencia de su presencia, la conciencia, entonces nos sentimos mal. Ahora, si estamos hablando del impío, que eso no lo exonera de sentirse mal cuando hace algo malo, porque todas las personas, moros y cristianos, buenos y malos, impíos y justos, lo que sea, siempre tenemos esa capacidad de reaccionar con un sentimiento de culpa cuando hacemos algo que sabemos que está mal. En el caso del creyente, conciencia de la presencia de Dios y el Espíritu Santo en nuestra vida, y en el caso del impío, ¿qué cosa? La conciencia, ¿no? Porque todos tenemos una conciencia. Amén. La conciencia, ¿no? Básicamente. Porque la conciencia, ¿qué significa la conciencia? La palabra conciencia, ¿qué significa? Conciencia. O sea, con conocimiento, ¿no? Es una palabra del latín consciencia, con conocimiento, ¿no? Básicamente. Y la palabra conciencia, hermanos, tiene muchas definiciones desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la ética, de la psiquiatría. Usted encuentra una definición en cada una de esas áreas, ¿no? Pero tal vez la que más nos interesa ahorita y que se acomoda a lo que estamos hablando es desde el punto de vista de la filosofía. La filosofía, ¿qué significa filosofía? ¿Amor al qué? Al pensamiento, amor al pensamiento, filosofía, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la filosofía dice, considera que la conciencia es la facultad humana, es una facultad que tenemos, es una capacidad que tenemos
para decidir acciones y hacerse responsable de las consecuencias de acuerdo al concepto que tenemos del bien y del mal, ¿no? Entonces es algo que está ahí, que nos dice si algo está bien o está mal. Por más malandro que usted sea, usted sabe si lo que está haciendo está bien o está mal, ¿no? Ahora, dice por ahí, lo que pasa es que a veces la conciencia no deja como de funcionar, ¿no? Acuérdate, la conciencia es esa campanita que nos dice si algo está bien o mal, ¿no? A veces deja de funcionar o no funciona correctamente. Entonces, cuando decimos que tenemos una conciencia, ¿qué? Cauterizada, ¿cierto que sí? Cauterizada. Porque acuérdate, ¿cómo se forma la conciencia? Nosotros tenemos una conciencia natural que se forma con información natural, que es lo que aprendemos antes de entregarle nuestra vida al Señor, concepto de familia, concepto de trabajo, concepto de amor, de amistad, lo que sea. Cuando venimos a los caminos del Señor, empezamos a meter en nuestra mente información espiritual y entonces se forma una conciencia espiritual. Entonces, toda persona puede accionar o puede tomar decisiones con base en su conciencia natural o en su conciencia espiritual. ¿Con cuál de las dos usará más? La que esté más fuerte, ¿no? La que tenga más alimentada como tal, ¿no? Entonces, pero como les decía, a veces la conciencia pierde esa capacidad de distinguir. Entonces decimos que es una conciencia, ¿qué cosa? Cauterizada, ¿no? Es una conciencia cauterizada. Entonces, cuando nosotros hablamos ahorita de que el impío huye sin que nadie lo persiga, está muy relacionado a algo que también nosotros conocemos como esos delirios de persecución, ¿no? Delirios de persecución. ¿Qué son los delirios de persecución? Que la gente cree que todo el mundo lo está persiguiendo, ¿no? Y que todo el mundo está hablando de ellos. Y entonces pasan por un lado y alguien se ríe y dice, se está burlando de mí. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Y si uno habla de algo aquí, de una situación de pecado, dice, uy, pastor me está hablando a mí, ¿quién le habrá contado? ¿Quién le hará? ¿Me entiende? Entonces, ese es ese delirio de persecución, básicamente, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, porque la gente se cree como que son el epicentro de todo, ¿no? Y entonces creen que todo el mundo contra ellos como tal, ¿no? Hoy en día, en las generaciones que estamos viviendo hoy en día, se ve mucho eso, ¿no? Porque usted puede decir cualquier cosa que usted diga, sin malicia, y todo el mundo dice, uy, está atacando a tal grupo, ¿no? Y entonces está atacando, como ahorita hay tantos grupos resentidos y todo eso que sensible, entonces ya uno no puede ni hablar. Yo me acuerdo, hago un paréntesis, cuando se celebró el Día de la Mujer, no me acuerdo si fue hace un año o este o el otro, ahí en el chat de la empresa, a alguien le dio por poner una flor y un poema a la mujer y entonces mismo comenzaron, no, esos son juicios de valor. Eso es encasillar a la mujer en un rol de delicadeza y que, bueno, el caso es que el hombre salió todo aburrido ahí, no vuelvo a poner nada. Ya no se puede, ¿por qué? Todo el mundo tiene delirios de persecución y creen que los están atacando en todo momento como tal, ¿no? Entonces, les decía eso de la conciencia cauterizada, esos sentimientos de culpabilidad que puede sentir una persona. Esos sentimientos de culpabilidad, hermanos, son como una carga pesada, ¿no? Cuando una persona tiene el sentimiento de culpabilidad y no lo saca y no resuelve eso, eso es como llevar una tonelada en el hombro, ¿eh? Y se siente uno culpable y si usted se encuentra con la persona, trata como que no lo vea y yo no sé. Y así va a ser hasta que ¿qué? Hasta que no lo saques. Por eso es que la palabra dice en Hebreos, hermanos, que esta carrera que nosotros estamos transitando, que es una carrera larga, nosotros no deberíamos darnos el lujo de estar cargando eso, ¿no? Y entonces dice, vea, usted para que camine bien esta carrera, ¿qué cosa? Despójese ese peso tan tremendo y corra livianito, ¿me entiende? Por eso hoy en día los atletas, la gente que practica deportes o el ciclismo como David, todo eso, ya los trajes deportivos cada vez son más ligeros, ¿cierto que sí? ¿O ya no, David? Bueno, como practicaba David, así como David danzaba, iba a decir, no, así como David practicaba. Entonces, pero ya los trajes de los atletas son cada vez más ligeros, ¿cierto que sí? Entonces hay que liberarnos de ese peso, hermano, porque eso es lo que hace que una persona que tiene esos sentimientos de culpabilidad, ¿qué pasa? Huya sin que nadie lo esté persiguiendo, ¿no? Sin que nadie lo esté persiguiendo como tal, ¿no? Entonces, sin que nadie lo esté señalando, ¿no? Y hay un ejemplo en la Biblia, hermanos, que está en Juan capítulo 8. Vamos a ir a Juan capítulo 8 un momentico para que se muevan ustedes ahí, no sientan que los estoy persiguiendo. Hay una historia en Juan 8 muy conocida, hermanos, que trata de la mujer adúltera, ¿se acuerdan? De la mujer adúltera, ¿no?
que habla digamos, la capacidad o el poder, digámoslo así, que puede tener una mala conciencia en la vida de una persona, ¿no? Ese capítulo de la mujer adúltera, hermanos, si ustedes ven, hay algunos detalles que no tienen nada que ver con lo que les voy a contar, pero me parece interesante ponernos en el contexto. Si ustedes leen el capítulo 8 de Juan, el versículo, ni siquiera es el 1, es el 53 del 7, que dice que cada uno se fue ¿a dónde? Cada uno se fue a su casa, dice ahí, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero ¿quién era cada uno? Bueno, era la gente a la que el Señor le estaba hablando, ¿no? Porque antes de eso, acuérdense que los del Sanedrín habían mandado unos alguaciles a que capturaran al Señor. Y entonces dijo, vayan y captúrenlo, vayan y hagan algo, pero al Señor hay que encerrarlo. Estoy parafraseando, ¿no? Así no dice ahí. Y entonces los alguaciles fueron y se sentaron a escuchar al Señor, y cuando llegaron, le dijeron, ¿qué? ¿Y dónde está? Dice, no, es que ese señor habla muy bonito. Nadie ha hablado así. Decían, no hemos escuchado a nadie que hable así, ¿no? Y entonces más bien se enojaron con ellos, ¿no? Porque ellos querían capturarlo. Entonces, capítulo 8 dice que cada uno se fue a su casa, y así como cada uno se fue a su casa a dormir, ¿dónde dormía el Señor? Ahí dice, y Jesús se fue ¿a dónde? Al monte de los olivos, allá era donde él descansaba. Por eso cuando alguna vez alguien dijo, Señor, te seguiré a donde vaya, él dijo, bueno, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza, ¿no? ¿Sabe dónde duermo yo? En el monte de los olivos. O sea, mi cobija son las estrellas. Bueno, así no dice, ¿no? Pero me imagino, ¿no? Metiéndole poesía al asunto. Entonces, dice la historia que al Señor le trajeron una mujer adúltera. Y no la vamos a leer porque, pues, esa es otra enseñanza, ¿no? Le trajeron la mujer adúltera y viene todo el rollo y él escribía en el suelo y él dijo, bueno, pero ¿dónde está el otro? Porque si es adúltera, tienen que haber sido dos. Pero es que la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Dijo, ajá. La ley de Moisés dice que hay que apedrearlos ¿a quién? A los dos, ¿no? A los dos. Entonces, ¿qué? Y entonces, a donde quiero llegar es que el Señor le dijo a esa gente, bueno, el versículo 8. No, el versículo 7 dice, y como insistían en preguntarle, entonces él se enderezó y les dijo, pues entonces el que de vosotros esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra contra ella, ¿cierto que sí? Tire la primera piedra, yo no tengo problema. Si ustedes quieren apedrearla, apedréenla, pero eso sí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces dice el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo, ¿no? Y en el versículo 9 dice, pero ellos, ¿quiénes? Los fariseos, al oír esto, acusados, ojo, acusados por su conciencia, ¿no? Acusados por su conciencia. ¿Quién está acusando a los fariseos? Ellos mismos, ¿no? Nadie los estaba persiguiendo. Acusados por su conciencia, comenzaron a irse uno a uno, empezando por ¿quiénes? Por los más viejos y después los más jóvenes. ¿Por qué creen ustedes que primero se iban los más viejos? Porque como eran más viejos, tenían más ¿qué? Más información, tenían la conciencia más grande, ¿no? Había más cositas ahí como pullando y decir, bueno, ni vayas a tirar esa piedra porque tú no estás libre de pecado. Entonces la conciencia misma, ellos mismos, nadie los estaba persiguiendo, nadie los arrinconó, nadie los presionó, ellos mismos, ¿no? Nadie los estaba persiguiendo. Entonces comenzaron a irse sin que nadie los estuviera siguiendo, ¿no? Empezaron a irse como tal. Entonces, acusados por su propia conciencia, y bueno, ya sabemos que el Señor después vino el de la mujer y le dijo, ¿dónde están los que te condenan? No hay ninguno. Pues yo tampoco te condeno, ¿no? Vete y no peques más. Y que la enseñanza de esa historia es que realmente el Señor no vino a ¿qué? Él no vino a condenar, ¿no? Él vino a ¿qué? A rescatar. ¿Me entiende? Cuando Él venga la otra vez, ahí sí va a venir a ¿qué? A condenar como juez. Pero Él no vino a condenar. Dice que el Señor ha dado a su Hijo único para que el mundo sea salvo por Él, no sea condenado. ¿Cierto que sí? Está bien. Entonces, hermanos, ¿cuáles son esas razones? Hay muchas razones por las cuales uno pueda sentirse que pueda estar siendo perseguido sin que nadie lo persiga, ¿no? Acuérdense que la Biblia es clara, hermanos. Cuando estaban persiguiendo a alguien, la Biblia lo menciona. Por ejemplo, si usted ve en el libro de Éxodo que el pueblo de Israel iba caminando y que se topó con el Mar Rojo, la Biblia dice que atrás venían quienes siguiéndolos. El faraón, ¿cierto que sí? Entonces es claro, siempre hay alguien que lo viene uno persiguiendo, pero cuando nadie lo está persiguiendo no dice nada, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver unos ejemplos más adelante, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cuáles son esas causas que a uno le pueden estar ocasionando que uno tenga esos sentidos de culpabilidad y que uno crea que lo están persiguiendo sin que nadie lo persiga, ¿no? En el caso de la gente, habla del impío como tal,
Por ejemplo, el impío, y no solamente el impío, también se ve dentro de las iglesias, hay una crisis de identidad tremenda, ¿no? O sea, acuérdate que esto de los delirios de persecución y todo eso está muy ligado a algo que tiene que ver con una baja autoestima como tal, ¿no? Cuando uno no se estima lo suficiente, uno cree que uno es menos que todo el mundo, y como uno cree que es menos que todo el mundo, entonces uno cree que todo el mundo lo está pisoteando y, ¿me entiendes? Toda esa cantidad de cosas. Entonces, hermanos, en el capítulo 2 de Efesios, voy a ir un momentico ahí al capítulo 2 de Efesios. Efesios capítulo 2, Efesios 2, en el versículo 10, Efesios 2:10, Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y le está diciendo, vea, iglesia, porque somos hechura suya. Está hablando del Señor, porque el capítulo 2 habla de que somos salvos por gracia, ¿no? Y entonces le dice, vea, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Le está diciendo, ¿no? Y entonces le dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con la mano de carne. Entonces, cuando él habla de que nosotros en otro tiempo vivíamos según la carne, era porque nosotros éramos ¿qué? Ligados al tema que estamos hablando. Impíos, ¿no? Éramos impíos, ¿cierto decir? Éramos impíos, entonces vivíamos en cuanto a la carne, entonces vivíamos básicamente en cosas de la carne, ¿no? Y dice él, en aquel tiempo, cuando éramos ¿qué? Impíos, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Ojo, estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y entonces, como estamos en esa condición, dice él, estaban ustedes, cuando estaban allá, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, es normal que si uno está sin esperanza y sin Dios, pues uno se sienta básicamente como que uno es perseguido a toda hora, ¿no? Como que uno está en peligro, como que anda uno con un temor tremendo, como con un vacío, como que, ¿dónde estoy? No sé ni quién soy, ni para dónde voy, ni de dónde vengo, ¿no? Entonces, es una falta de identidad, porque él dice, cuando estábamos en esa situación, estábamos sin esperanza, o sea, viviendo en la carne, ni siquiera sabíamos quiénes éramos, ¿no? Por eso es que es bien importante, hermanos, que nosotros restituyamos nuestra identidad cristiana, ¿no? Que es parte de lo que el Señor vino a hacer. ¿Vino a qué cosa? A recuperar lo que se había perdido. Y entre todas esas cosas que se habían perdido era nuestra identidad como hijos de Dios. No la teníamos clara. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Estábamos viviendo en la carne como tal, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, ahí es donde está la clave de decir quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, origen, propósito de vida, destino final, ¿cierto? Entonces, que nadie nos engañe, hermanos, que nadie nos engañe en querer decirnos a nosotros quiénes somos, ¿no? Cada uno tiene que descubrir quién es. Amén. Cada uno tiene que descubrir su verdadera identidad, cada uno tiene que saber su origen, cada uno tiene que conocer su propósito de vida, cada uno tiene que saber para dónde va, cada uno tiene que saber cuál es el propósito por el cual Dios me tiene aquí. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué es importante que lo sepamos? Porque este sistema en el que nosotros vivimos, esta sociedad en la que vivimos ahorita, si nosotros no hacemos nuestra tarea en saber quiénes somos, esta sociedad anticristiana nos va a imponer lo que esta sociedad cree o quiere que nosotros seamos. Amén. Entonces, hoy en día, vea, a los muchachos ya ni el género siquiera, pues, porque ya se le enseña a los niños que no, usted todavía no sabe qué es, tiene que esperar a ver, explorar, a ver cómo se siente. No. ¿Qué dijo Dios? ¿Dios creó qué cosa? Hombre y mujer. Pero ya eso no aplica. Ahora hay que esperar a ver cómo se siente. Y hoy me siento así, hoy me siento... No, ¿me entienden? Entonces, con sus propios preceptos, obviamente quiere formarnos nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros no podemos permitir. Amén o no, no podemos permitirlo. ¿Por qué? Porque ya eso está establecido. Ya eso está establecido aquí, que esa es la verdadera guerra espiritual que nosotros tenemos que lidiar, ¿no? Entonces, por eso es que dice la palabra, ¿qué sería del justo? ¿Sin qué? Sin cimientos, sin fundamentos. ¿Qué sería del justo? O sea, es terrible, terrible, básicamente, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante la identidad, hermano? Porque cuando usted sabe quién es, si usted sabe quién es hoy, usted va a poder mirar hacia atrás y usted decir, wow, lo que yo era.
O sea, terrible lo que yo era, porque ahora yo sé quién soy, pero también sé lo que yo quiero ser. Tú eres, tú serás, le dijo el Señor a Pedro, ¿se acuerdan? Entonces, el de usted saber quién es hoy, le va a permitir a usted saber si lo que usted es hoy está alineado a lo que usted quería hacer. Por ejemplo, yo no sé si usted hace esos ejercicios de decir, bueno, o 20 ¿qué? 26 de octubre de este 2025, ¿qué soy yo? O sea, desde el punto de vista familiar, profesional, espiritual, ¿qué cosas he logrado? ¿Qué cosas me pretendía hacer y no las he hecho? ¿Qué cosas nunca pensé que iba a hacer y hoy por hoy las he hecho y eso me hace mejor persona? ¿Soy realmente una buena persona? O sea, ¿he alcanzado mis metas? Todo eso te lo permite ¿qué? El que uno tenga una verdadera identidad de lo que uno es. Saber quién es uno, básicamente, ¿no? Porque es muy triste, hermanos. Primero que usted, bueno, lo más triste de todo es que usted no sepa quién es. Pero también es igual de triste que usted hoy se haga un balance de lo que usted es y que usted sepa que no es lo que usted quería hacer y que usted no haga nada. Eso también es triste. ¿Por qué? Porque estamos vivos todavía. Podemos hacerlo, podemos cambiar, podemos transformar, podemos darle un viraje a nuestra vida por medio de ¿qué? ¿Cómo le da uno un viraje a la vida? ¿Cómo le da uno rutas a la vida de uno? ¿Por medio de qué? De las decisiones, por medio de las decisiones, ¿no? Entonces, si usted hoy se hace un balance y usted no le gusta el que es hoy, pues tome decisiones. ¿Para qué? Para que su vida agarre dirección. ¿Hacia dónde? Hacia donde usted sabe que puede ir, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, recuperar tu identidad te permitirá saber quién eres, pero eso depende de qué? De que seamos selectivos con la información que metamos aquí. Por eso es que Pablo le decía a la iglesia de Filipo, le decía, hey, vea, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, decía Pablo, pues eso hagan. Y el Dios de paz estará ¿qué? Con ustedes. Amén, hermanos. Entonces, ese es un tema que se las trae. O sea, por eso es que le decía que la intencionalidad de Dios no solamente es que nadie se pierda y le entregué mi vida a Cristo. Sí, eso es importante, pero no omita lo otro. Vaya al conocimiento de Él, porque conociéndolo a Él, se va a poder conocer usted. Va a tener identidad y usted va a saber para dónde tiene que ir. Entonces, hermanos, esto de huir sin que a uno nadie lo persiga, te dirán, pastor, pero eso es para los impíos. Sí, por lo general el impío huye sin que nadie lo persiga por su misma condición o por su propia incapacidad de no saber quién es, ¿no? Y el que no sabe quién es en su mente, su vida no vale nada. Entonces va para donde sea, lo pisotean, lo maltratan y de todo. Amén. Pero ustedes dirán, pastor, eso es solo para los impíos. No necesariamente, ¿no? Porque dentro de las iglesias también vemos mucho que se dice llamarse cristiano, que tampoco saben quiénes son, que no saben ni para dónde van, no saben ni cuál es el propósito de vida por el que están aquí. No, digamos, aunque hacen parte del cuerpo, digamos, dándoles el beneficio de la duda, hacen parte del cuerpo, pero no son un miembro en los cuales el cuerpo se puede apoyar. Recuerda que alguna vez les puse el ejemplo cuando uno se sienta mucho en una misma posición y a uno se le duerme la pierna. ¿Han visto, no? Y entonces uno se para y uno dice, ¡ay! ¿Me entiende? La pierna está pegada al cuerpo. Pero ¿qué pasa? El cuerpo no se puede apoyar ahí. ¿Por qué? Está desconectada, ¿cierto? Se desconectó, ¿no? Entonces uno, ¡ay! La pierna está ahí. ¿Y entonces qué tiene que hacer uno? Ay, eso que está, uy, eso sí que es feo, ¿no? Esperar a que la pierna otra vez y ya cuando vuelve a circular y vuelve a conectarse, entonces ahí sí ya, ahora sí, ¿no? Hay mucha gente que son miembros del cuerpo, pero que están, ¿qué cosa? Dormidos. Y entonces el cuerpo de Cristo no se puede apoyar ahí, porque simplemente no hay conexión como tal, ¿no? Entonces, hermanos, no es solamente para los impíos, también hay mucha gente dentro de las iglesias que huyen sin que nadie las esté persiguiendo. Sin que nadie, ¿por qué? Porque no tienen plena confianza, no se sienten seguros, son débiles ¿de qué? De la fe, ¿no? Acuérdense que la confianza a uno se la da, ¿qué cosa? La fe. Y la fe se construye por medio del conocimiento. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ver un caso, vamos a ver un caso bíblico, pero yo les pregunto a ustedes, ¿a quién se les ocurre? Hay personajes de la Biblia que huyeron sin que nadie los estuviera persiguiendo. Por ejemplo, ¿a quién se les viene a la mente?
Jonás es un buen ejemplo. Jonás, ¿quién estaba persiguiendo a Jonás? Nadie, ¿cierto? Sí. Ahora sí, pastor, la ballena. Ah, la ballena no. Jonás estaba huyendo sin que nadie lo persiguiera, ¿no? De hecho, si usted ve en el capítulo 1 de Jonás, dice, vino palabra de Dios a, Jehová, a Jonás y le dijo, ¿ve a dónde? A Nínive, y no fue. Y entonces pasó el capítulo 2 y con que se embarcó doble, que se lo tragó el pez y todo ese asunto. Después en el capítulo 3 dice, vino palabra por segunda vez de Dios a Jonás, que fuera a dónde? A Nínive. Y entonces ahí sí Jonás fue, ¿cierto? Entonces hubiera podido evitar todo eso si hubiera ido desde un principio, por estar huyendo sin que nadie lo estuviera persiguiendo, ¿no? Así como hay gente que huye sin que nadie lo persigue, también hay gente que pelea contra quienes no son sus enemigos. Un ejemplo bíblico de alguien que peleaba que tenía un enemigo que no era su enemigo. Saúl, ¿no? Saúl se le pasó todo su reinado persiguiendo ¿a quién? A David. David no era su enemigo. ¿Me entienden? Entonces, así se le va la vida a uno, hermanos. Huyendo sin que nadie lo persiga y peleando batallas que no son de uno. Pero hay otro personaje. No sé si se les ocurre mientras yo lo busco aquí para ganarles a ustedes. Sí, por eso es que están preguntando desde el fondo del auditorio. Es que no, que sí, que a veces más que todo es como falta de compromiso. Es que por eso estaba hablando de que en el caso de los impíos, en el caso de los impíos pues, uno entiende eso, ¿no? Porque es una falta de identidad, es un vacío, no hay esperanza, como decía ahora Pablo a la iglesia de Éfeso. Pero en el caso de los cristianos de la iglesia, pues dándoles el beneficio de la duda que tienen la información y que le han entregado su vida a un Dios en el que confían y todo eso, lo que viene, lo que dice Milena ahí es la falta de confianza, la falta de compromiso, de priorizar las cosas de Dios, de meterse de lleno uno a la obra, digamos, a trabajar hombro a hombro con el Señor como tal. Es básicamente eso. Entonces, por eso la gente prefiere más bien, ¿qué cosa? Esquivar, ¿no? Huir, digámoslo así. Pero nadie le está persiguiendo nada. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no son obligatorias, ¿no? O sea, básicamente es eso. Pero hay una historia, hermanos. No sé si le llegaron a algún otro. Elías. Vamos a ir allá a ver el tema de Elías. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 19. Está el caso del profeta Elías. El profeta Elías, si usted se da cuenta, emprendió una huida y la Biblia no dice, por lo menos yo no encontré, ¿no? La Biblia no dice que mientras Elías corría, atrás venía Jezabel con su ejército. La Biblia no dice eso, ¿cierto? ¿No? El hombre se fue, dejó todo tirado y todo eso, sin que nadie lo estuviera persiguiendo, ¿no? Entonces vamos a analizar un poquito el caso de Elías, profeta Elías. Obviamente lo que estoy diciendo no demerita lo que fue Elías. Elías fue un gran siervo del Señor. ¿Cuál es el evento que ustedes creen que, si uno quisiera hablar, que por ejemplo Elías, que aquí, bueno, vamos a poner a volar nuestra imaginación y que tuviéramos a Elías aquí, alguien dijera, pero muéstrenme algo que me impresione, que me impacte? ¿Qué creen ustedes que Elías diría? Bueno, aquí está esto. ¿Qué creen que mostraría Elías? ¿La qué? La transfiguración puede ser, pero hay algo más, hay algo antes de eso, que fue arrebatado, ¿no? Entonces Elías podría decir, ¿te parece poquito que haya sido arrebatado o qué? ¿Me entiende? Pues muéstreme los que han sido arrebatados. Entonces dirían, no, sí, nuestro Señor Jesucristo, Enoc, sí, sí, ya, hasta ahí llegaría uno a la discusión con Elías, ¿cierto? Entonces Elías fue un gran siervo del Señor, o sea, estuvo en la transfiguración, como dice Juan Pablo, junto con Moisés y nuestro Señor Jesucristo, tremendo trío de siervos. Pero digamos lo que tuvo este episodio, ¿no? Se convirtió digamos, en un blanco perfecto para ser atemorizado y que lo llevó a que huyera sin que nadie lo estuviera persiguiendo, ¿no? Ahora, ¿por qué pasó eso? Pues no sé si ustedes conocen la historia de Elías, ¿no? Elías acababa de matar ¿a quién? ¿A cuántos profetas? ¿Cuántos? 450, ¿no?
450, porque él ahí habla, yo estoy buscando eso, yo pensé que eran 400, después me decían que 800, no, sí, eran 450 de Baal y 400 de Acera, ¿no? Pero él después se agarró fue con los de Baal, ¿no? Acuérdense que había una esta ahí y decía, bueno, vamos a ver quién es el Dios, y entonces decía a la gente, hey, ¿ustedes hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Si Baal es su Dios, pues síganlo a él, y si es Dios, pues síganlo a él, ¿me entienden? Y entonces hizo todo el asunto del altar y vino fuego del Señor, y entonces dice en el versículo 40, así dice, de 18:40 dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Entonces, probablemente Elías estaba, ¿qué? Cansado físicamente, ¿no? Probablemente estaba cansado. Estar cansado es algo muy delicado, ¿no? Uno no debería tomar decisiones estando cansado, ¿no? Y lo mejor estando cansado, ¿qué es? Descansar, ¿no? Descansar. Pues si usted está cansado, pues lo mejor es descansar para que uno pueda tomar. Entonces, probablemente estaba cansado, agotado, emocionalmente había pasado por algo fuerte. Y viene en el capítulo 19 la amenaza de Jezabel, ¿no? Que Jezabel pues era obviamente la esposa del rey y todo ese asunto. Entonces vino esa amenaza ahí, una amenaza de muerte como tal, ¿no? Entonces, pues eso ¿qué causó en Elías? Pues lo volvió un manojo de nervios, ¿no? Manojo de nervios, miedo, tal vez hasta un sentido de culpabilidad. Bueno, eso no dice la Biblia, pero estamos tratando de interpretar. Le dio rabia, se sintió solo, preocupado. Ahora sí era pastor. ¿Y usted por qué dice todas esas cosas? Eso no lo dice la Biblia. Sí, pero es que la Biblia me dice en Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, si era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y yo estoy casi seguro que una persona común y silvestre con una amenaza de muerte, de cansado y todo eso, a mí me da miedo. Y si es una persona que tiene poder, entonces agobiado y temeroso, y entonces eso podría sentir alguien común y silvestre. Y como Elías era una persona común y silvestre, pues seguro eso sintió. Y entonces por eso huyó. Amén, hermanos. Y entonces, ¿cómo le fue a Elías? Bueno, en el versículo 4, Primera de Reyes 19:4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dice la palabra ahí. Entonces mire que él se sentó con ganas de ¿qué? De morir, ¿cierto que sí? Quería morirse, ¿no? Entonces, básicamente cuando uno tiene esos delirios de persecución, hermanos, porque acuérdese que el que huye sin que nadie lo persiga es todo lo contrario a ¿qué? Al que está confiado, como el león, ¿no? Recuerda que los proverbios esos del antitéticos, ¿no? Confiado. Entonces, Elías estaba huyendo sin que nadie lo persiguiera. Entonces, el hecho de estar uno huyendo con angustia y con todo eso, pues hace que en algún momento uno se canse de huir y uno hasta puede desear, ¿qué cosa? Morirse como tal, ¿no? Entonces, pero téngalo ahora que hablamos de eso. Vea, no hay absolutamente ninguna razón, ninguna, es que no la hay, para que uno piense que la muerte es la solución. O sea, es que no lo hay, ¿no? Y metería uno en el tema del suicidio, ¿no? El suicidio no es la solución a nada, ¿no? Si uno creyera que el suicidio es una solución, pues uno hasta se lo recomendaría a la gente, ¿no? Pero uno sabe que más bien el suicidio es empeorar el problema. No se mete uno más bien en un problema en la eternidad como tal, ¿no? Entonces no hay ninguna razón. Si usted alguna vez se topa con alguien que quiera suicidarse, pregúntele eso, es decir, pues dame aunque sea una razón que justifique el que te quiera suicidar. Dame una. Entonces no sé qué le irá a decir que mi mujer me dejó. No, hombre, esto no es una razón para quererse morir. Es que tengo muchas deudas. Tampoco. Eso no es una razón. Ponle el pecho a la brisa, frente a la situación, negocia con tus acreedores. Ahora, sigue así, dirá que no hay una sola razón que justifique el que una persona quiera quitarse la vida como tal, ¿no? Entonces, pero eso lo que lo hace a uno es como sentirse fracasado, un perdedor, ¿no? Entonces son todo ese tipo de sentimientos que por lo general tiene una persona que huye sin que nadie lo esté persiguiendo, esos delirios de persecución, sentimientos de culpabilidad como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos aconseja la palabra? Que si queremos tener victorias, ¿qué hay que hacer? Hay que pelear las batallas, ¿no? Hay que pelear las batallas, hasta las mismas bendiciones de Dios hay que pelearlas. No es que se va a sentar uno a que le lleguen por arte de magia. Entonces, lo primero que Elías, en ese proceso de estar huyendo sin que nadie lo persiga, lo primero que quiso fue ¿qué? Morirse como tal, ¿no? Y en la segunda parte de ese versículo dice, y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
pues no soy yo mejor que mis padres, ¿no? No soy yo mejor que mis padres. Entonces, otro error en lo que puede incurrir una persona que esté oyendo si que nadie lo persiga, ¿qué cosa es? Compararse con los demás. ¿Por qué tiene uno que compararse con los demás? O sea, lo peor que puede hacer uno cuando uno tiene baja autoestima y se siente perseguido es compararse con los demás. ¿Por qué? Porque va a empeorar. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar gente mejor que uno. Económicamente hay gente mejor que uno, espiritualmente hay gente mejor que uno. En los matrimonios hay matrimonios mejores que el de uno. Amén. Es que mi carro, hay gente que tiene un carro mejor que el tuyo. Lo que sea. Uno no se puede estar comparando, y menos con el impío, porque si no, ¿qué pasa? Se puede resbalar, como Asaf, ¿no? Dice, uy, por estar pendiente de eso, ¿qué pasa? Casi resbalo, casi resbalo, ¿no? Por poquito, básicamente. Entonces, no se puede uno estar comparando, y mucho menos comparándose. Ahora usted dice, no, pastor, yo no me comparo con nadie. Está bien, de pronto usted no se compara con nadie, pero usted sí se mantiene comparándose con lo que era antes. Y dice, ay, es que yo tenía esto, y yo era esto, y yo hacía esto. ¿Me entienden? Tampoco. ¿Por qué? ¿Y ahora qué? Todo eso lo perdí. Entonces ahora no eres nada. Entonces no te compares con lo que eras tampoco. Ni tampoco te compares con el escenario ideal, ¿no? Es que a mí me hubiera gustado. Es que si yo hubiera tenido. Es que si yo hubiera ido. No. Pensando siempre en lo que pudo haber sido y nunca fue, ¿no? Entonces deje de estarse comparando ahí, y mucho menos con nadie, porque eso es un mal negocio, ¿no? Después dice en el versículo 19, en el versículo 10, perdón, dice, bueno, obviamente viene toda la historia si usted la quiere leer y que el Señor, y él se quedó dormido y que el Señor le daba de comer y todo ese asunto porque lo estaba chineando, ¿no? Pero en el versículo 10 dice, él respondió, obviamente él respondió él respondió a una pregunta que el Señor le hizo, porque ¿a dónde se metió Elías? A una cueva. Entonces el Señor le preguntó, Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Y entonces dice, él respondió, es que he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, ¿no? Entonces, le está diciendo él ahí en el versículo 10, que es que yo he servido con gran celo, pero no ha servido de nada, porque la gente sigue con su idolatría, ¿no? Entonces, vea, eso generalmente le pasa a uno cuando uno siempre anda pendiente de cómo reaccionan los demás, ¿no? De que los resultados de lo que uno haga dependa de qué mella o qué efecto tenga en la gente como tal. Entonces, usted haga lo suyo. Elías estaba asumiendo una responsabilidad que no era él. O sea, cuando el Señor mandaba a sus profetas, ¿a qué los mandaba? ¿A qué? ¿Cuál era la labor del profeta? ¿Ah? Profetizar. ¿La labor del profeta cuál era? Hablar. Hable, nada más. Usted hable lo que el Señor le diga que hable. Ya si la gente cambia o no cambia, pues eso ya no es una responsabilidad del profeta o del que predica en estos tiempos ahora. Amén. Por eso es que el Señor le decía a los apóstoles, ustedes vayan, anuncien el reino de Dios, digan a la gente que el reino de Dios se ha acercado. Pero es que no nos van a creer. Bueno, entonces les doy facultad de echar fuera demonios y enfermedades, hagan eso. Pero Señor, y si no nos paran bolas, así nos dice la Biblia, ¿no? Señor, y si no nos creen, pues entonces limpien el polvo de sus sandalias y vayan de ahí. Así es, las cosas de Dios es así. Entonces Elías estaba ahí, es que tengo un gran celo y la gente no responde. Esa no era responsabilidad de él para que eche cargas que no le correspondían, ¿no? La gente tiene libre albedrío, ahora el que crea y ahora el que no crea, ahora el que quiera cambiar y el que no quiera cambiar, pero usted haga lo suyo, amén. Y no se detenga porque los demás no quieren avanzar, usted avance. Entonces eso le pasa a la gente que generalmente anda así y con esos sentimientos de culpa y es que nadie me para bola y es que lo mismo le pasaba a quién también se deprimía por eso. Jeremías, no es que esta gente no me escucha, es que no aman la palabra. Y entonces el Señor le dijo, Jeremías, tranquilo hombre, vuélvete a mí, yo te voy a restaurar y entonces vas a sacar lo mejor de ti y vas a estar delante de mí, serás mi boca, confórmate con eso, que la gente ya yo trataré con la gente como tal, ¿no? Entonces, hermanos, uno puede influir en la gente, pero uno no puede controlar a la gente. Amén. Usted puede influir. Ahora, ¿qué es influir? Tratar de persuadir con lo que usted diga, con su testimonio, con su ejemplo. Usted puede tratar de influirlos, persuadirlos,
pero usted no puede controlar el que la gente haga lo que usted quiera que hagan. Y el mismo Pablo decía, a mí me gustaría que todos, ¿qué cosa? Fueran como yo, pero es que yo sé que cada uno tiene lo suyo, entonces que cada uno haga lo suyo. Amén. Así es. Amén, hermanos. Después en el versículo, ahí mismo en ese versículo 10, la segunda parte, dice, es que ellos no han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, dice Elías. Bueno, yo me puse a buscar atrás a ver quién estaba buscando a Elías para quitarle la vida, yo no encontré nada. Yo no vi que Jezabel haya ido a matarlo ni nada de eso, lo amenazó, sí, pero yo no vi ahí. Y dice él, es que han matado a todos los profetas y solo yo quedé vivo y me están buscando. Chico, está como medio exagerando Elías ahí, ¿no? Exageró un poquito porque, como quien dice, eso generalmente siente la gente que cree que todo el mundo lo persigue. Es que todos contra mí, todos están contra mí. El mismo Elías, ¿no? Ya mataron a todos, solo yo quedé. Y digo, ¿cómo que solo yo quedé? Si yo leo en el versículo 18 que dice, el Señor contestándole a Elías, le dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces todavía había gente, habían 7,000. Y dice Elías que solo yo quedé solito, tú y yo solo contra el mundo. Está exagerando. Eso tiende a uno a hacer, hermanos, cuando uno entra en una situación lamentable como la que cayó Elías, de angustia, de persecución, ¿entiende? Pero el Señor pacientemente lo alimentó, dejó que durmiera, le preguntó que dónde estaba. ¿Por qué estás en esa cueva? Tranquilo, que allá hay gente también que no han doblado rodillas, no te preocupes. Y vamos a ver que más adelante el Señor lo restauró, lo levantó como tal. Amén, hermanos. Entonces está como él, como exagerando un poquito, ¿no? Está exagerando un poco, ¿no? Pero bueno, el caso es que el trato de Dios con Elías fue un trato muy particular, que es la misma paciencia que se espera de nosotros con la gente que sabemos que tienen ese tipo de situaciones, baja autoestima, temores, falta de seguridad, o sea, por eso es que la palabra dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué pasa? No, pero también dice, restauradlos, ¿con qué? Con misericordia, con amor, con cariño, eso sí, con verdad, pero con misericordia. Entonces Elías le pasó eso, básicamente decía él que lo estaban buscando y bueno, a la larga después el Señor lo volvió a mandar allá y ya sabemos que el ministerio de Elías, bueno, llamó a Eliseo y todo lo que ya, si a usted le interesa, pues lea lo que sigue ahí, básicamente le dio una tarea muy importante como para levantarlo ahí, ¿no? Entonces, hermanos, vea, usando este ejemplo de Elías, algunos consejos para uno dejar de sentirse perseguido, si es que usted cree que lo están persiguiendo, mucho menos, porque el impío entendemos, ¿no? Una persona sin esperanza, o sea, desconfiando de todo el mundo, o sea, cuando uno está en ese mundo, pues uno desconfía de todo. Ahora, el hecho de que estemos en el reino de Dios o justos, no quiere decir que yo ya pasó, yo dejé de desconfiar de todo el mundo, ahora yo confío en todo el mundo. No, tampoco se trata de eso, ¿no? Tampoco se trata de eso, porque inclusive en la palabra que dice, si acá, cuando uno estaba en el mundo, no tenía que desconfiar de todo el mundo, acá, estando ya en el reino de Dios, uno sigue desconfiando de los que están en el reino de allá, pero acá también hay que desconfiar de quién. De la misma gente que está acá, ¿no? De los falsos hermanos y todo eso, los falsos profetas, los falsos maestros. Entonces, más todavía, ¿no? Entonces, hermanos, todos hemos atravesado situaciones que nos abaten, llámese problemas familiares, pleitos dentro del matrimonio, en el trabajo, problemas de salud, bueno, tantas cosas que uno siente que lo desgastan, que lo agobian, ¿cierto que sí? Y que uno, tanto en la parte anímica como espiritual, lo va minando, ¿no? Pero por eso Pablo decía, el cuerpo, la parte de afuera se desgasta, eso no hay bronca, pero no dejen que se desgaste lo de adentro, porque en el momento en que uno se desgasta por fuera y por dentro, ahí sí estamos ya mandados a recoger, ¿no? Estamos listos ya. No, por dentro tenemos que, ¿qué cosa? Rejuvenecernos, renovarnos, esperar en Jehová, porque si esperamos en Jehová, ¿qué pasa? Vamos a tener nuevas fuerzas, ¿como quién? Como el águila, ¿cierto que sí? O como las del búfalo, como tal, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, de eso se trata, ¿no? Es algo interno, es algo interior, o sea, no, olvídese de lo externo, es algo de adentro, básicamente, ahí donde tiene que sufrir la transformación. Dice la palabra en Proverbios 17:22, el corazón alegre, ¿qué pasa? Constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos, ¿no? Y alguna vez les conté por qué la Biblia usa ese término de secar los huesos. ¿Acuerdan o no?
Bueno, recuerdo que la Biblia usa mucho eso. Acuérdate que David dijo, mientras callé, ¿qué cosa? Se secaron mis huesos. Entonces se usa mucho eso de secar los huesos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le da, qué es lo que sostiene el cuerpo, hermanos? Los huesos. Amén. Entonces, por eso cuando el Señor llegó a Eliseo allá, le dijo, ¿y esos huesos qué? ¿Vivirán? Dijo, como diría alguien por ahí, yo no sé. Yo te decía, yo digo, profetízale. Entonces comenzaron a armarse y se comenzó a levantar el armazón, porque lo que le da forma al cuerpo, ¿qué es? Los huesos, ¿no? Por eso es que si hay algo que nosotros tenemos que cuidar en lo natural, ¿qué es? Los huesos, porque es lo que nos mantiene en pie, lo que nos permite caminar, lo que permite mantener este cuerpo, ¿no? También, o sea, los huesos generan sustancias para todo. Entonces, por eso cuando dice ahí, dice lo que le leí ahí, ¿qué fue lo que le leí? Dice que el que tiene un espíritu triste, ¿qué pasa? Se le secan los huesos. Entonces, si los huesos se enferman, hermano, el cuerpo comienza a descuadernarse, ¿cierto? Comienza uno como a desbaratarse, ya no se puede sostener. Entonces, eso genera un espíritu triste en uno, ¿no? Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Eso no lo soporta nadie, ¿no? Andar en angustia es algo que nadie lo soporta, ¿no? Por eso es que uno debe salir de ahí, de esos cuadros de angustia. Es que se vale angustiarse, amén, pero no nos podemos quedar ahí, hermano. Es necesario que nosotros todos esos estados de ánimo los combatamos por medio de ¿qué? De la palabra. Aquí tenemos las armas como tal. Entonces, algunos consejos, básicamente para eso es el Salmo 45, dice la palabra, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. O sea, si usted hace un recuento, haga un inventario de las bendiciones que Dios le ha dado, yo espero que por lo menos usted pueda hacer una listica, ¿no? Una listica. ¿Y para qué sirve eso, pastor? Pues para que usted sepa lo privilegiado que ha sido, lo bendecido que ha sido, de las cosas que tiene que estar agradecido, y entonces deje de estar pensando en los demás. Hay una frase de un candidato de la presidencia allá en Colombia, que él no es político, él se metió ahorita a competir por el cargo de la presidencia, pero nunca estaba en política, ha sido un empresario. Y entonces le preguntaban y lo critican porque es abogado y que defendió malos y todo. Y le hacían esta pregunta y le decían, ¿y usted qué piensa de de lo mal que la gente opina de usted? Dijo, no me importa. No me importa lo que piense gente que yo no conozco. Porque a mí, ¿por qué me tiene que mover lo que piensen de mí gente que yo no conozco? A mí lo que me importa es lo que piense ¿qué? Mis hijos, mi familia, la gente que sabe, que me conoce. Entonces a veces hay gente que trata de impresionar a gente que no conoce y para eso se gastan lo que no tienen. Entonces es muy triste eso, ¿no? Entonces haga un recuento de las bendiciones de Dios y verá que usted tiene mucho que agradecer. Pastor, hice un recuento rápido y no encontré nada. Le digo, pero ¿me estás hablando? Sí, entonces estás vivo, entonces agradece por eso, aunque sea, pues. Agradece por eso. Amén, hermanos. Entonces haga ese recuento. Salud, familia, trabajo, la iglesia, que usted es un hijo de Dios, que el Señor le ha puesto eternidad en usted. Bueno, tantas cosas. Amén. Consejo. Haga un inventario de las bendiciones de Dios. Otro consejo, dice Filipenses 3:13, dice, olvidando, hermanos, ciertamente, ¿qué cosa? Lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, hay mucha gente que está esclavizada con su pasado. Esas son cosas que hay que liberarse de eso, hermanos. Porque el pasado ya pasó, ¿cierto? Ya lo pasado, pasado. Entonces ya eso ya pasó, no se esclavice con eso, deje de estar llorando por las cosas que pasaron, ya. Viva el presente. Acuerde que un exceso de pasado le genera a uno ¿qué? ¿Qué? Depresión. Exceso de pasado, depresión. O sea, la gente se deprime, ¿por qué? Por el exceso de pasado, ¿no? Estar atado a cosas que quería hacer, que me hicieron, que no he superado. Entonces, quite eso porque eso le genera depresión. Exceso de presente, estrés, exceso de presente. Y exceso de futuro, ansiedad, ¿no? Ansiedad. Entonces, mire que por eso es que dice que no tenga una idea desmedida, hay que ser equilibrado, ¿cierto que sí? Ya el pasado es historia, ya la historia, ¿qué tiene que hacer uno con la historia?
conocerla, para que no se repita, nada más. Pero de la historia no hay que aprenderle nada, ¿por qué? Pues ya pasó, hay que conocerla, nada más. ¿Y el futuro qué pasa? No se llene de ansiedad, porque cada día tiene su propio afán. Planéelo si quiere, pero usted, una buena planeación del futuro depende de un buen presente, ¿cierto? Usted no puede decir, estoy planeando mi futuro y tu presente es un desastre, ¿no? No, ocúpate de su presente primero. Amén, hermanos. Entonces, deje de estar viviendo el pasado y deje de estar llorando como Saúl. Digo, como Samuel por Saúl, ¿no? Llore y llore por Saúl y Dios le dijo, pero ¿por qué llora por Saúl si ya hay otro rey? Ya pusimos otro rey. Y este me parecía de estar a Batman ahí pegándole a Robin. Entonces, Proverbios 15:15, hermanos, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete, ¿qué cosa? Continuo, ¿no? Gócese con lo que tiene hoy, disfrute. Y dice la Biblia que hay que disfrutarlo ¿con quién? Con la mujer de tu juventud. Amén, dicen por allá, pero bueno, con la mujer de tu juventud. Entonces disfrútalo. Ahora decir, pasó, yo no tengo mujer. Bueno, con la gente que usted quiere, pues está bien. Pero disfrútelo. Disfrútelo, disfrute el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, de lo que ha hecho, ¿no? Y algo bien importante, hermanos, que nos sirve es creer de verdad, creer de corazón que Dios tiene algo bueno, nuevo para nosotros. Amén. En Jeremías ya lo habíamos leído, que dice que pensamientos de bien tiene Él para nosotros, pero quería leerles algo más que está aquí en Apocalipsis 21:4, dice la palabra, que Dios enjuagará, ¿qué cosa? Toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, dice, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ya eso pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago cosas nuevas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, hermanos. Entonces, eso hay que creerlo, está bien, está escrito en la palabra, pero hay que creerlo. Y hay que entender que eso no es para todo mundo, ¿no? ¿Es para quiénes? Para el justo, para los que realmente creen en el Señor, los que caminan en justicia como tal, ¿no? Entonces, vea, en eso que les acabo de leer ahorita, bueno, no se lo leí, que decía Pablo a la iglesia de Filipenses, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que es la paz precisamente que le falta a quién? Al impío que huye sin que nadie lo persigue, ¿no? Mientras que el justo, ¿qué pasa? Confiado, es decir, en paz. Con una paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque no es natural, es sobrenatural, ¿cierto? Es decir, que uno en medio de la adversidad, uno puede estar, ¿qué cosa? Tranquilo, ¿no? Ya alguna vez les conté que yo a veces me sentaba ahí en la sala de la casa y de pronto uno con algo que lo enturbaba. Entonces nosotros tenemos un cuadro que hay un salmo que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Como que dice, estate quieto y conoced que yo soy. Entonces la paz, hermanos, ya para ir cerrando, la paz que te menciono ahí, que sobrepasa cualquier entendimiento, pues yo creo que es algo que todos anhelamos, ¿no? Tanto moros como cristianos, ¿no? Lo que pasa es que para el impío, ¿qué dice la palabra? No hay paz, no hay paz para el impío. ¿Me entiende? Entonces, usted quiere tener paz porque sabe que no la tiene, pero usted no tiene una relación con Dios, entienda que no la va a tener. ¿Por qué? Porque la paz de ese sistema te dice que usted va a estar en paz mientras no pelee con nadie, pero esa no es la paz. La paz que uno tiene es cuando uno tiene una verdadera relación con el Señor, por eso es que supera cualquier entendimiento, ¿no? Entonces es algo que todo mundo quiere alcanzar y todo eso, y a veces hay conceptos diferentes de cómo lograrla, ¿no? La gente cree que uno puede tener paz rodeándose teniendo buenos amigos, cuando el concepto de amistad fuera de Dios es diferente, un buen empleo. Bueno, conocemos de gente que tiene de todo y aún así no tienen paz, ¿me entiendes? Porque no es la paz la que da eso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se llena la mente nuestra de la paz de Dios? Simplemente cuando decidimos que Él nos haga, ¿qué cosa? Copartícipes de esa naturaleza de Él en la cual hay paz. No hay otra manera, ¿no? Por medio de un nuevo nacimiento como tal, ¿no? Entonces, hermanos, hay que dejar de huir sin que a uno nadie lo persiga. Recuerde que la antítesis de eso es estar confiado como un león. Y para eso, consejo para toda la gente que está en eso, es lo que Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, le decía, hey, iglesia, despiértate tú que duermes. ¿Para qué? Levántate de los muertos para que te alumbre la luz de Cristo, ¿no? Y entonces
ustedes van a tener la capacidad de ver con diligencia, con responsabilidad cómo están andando. Si es que llegan ahí, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y entonces no vayan a ser insensatos, sino que más bien sean, ¿qué cosa? Entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, lo que sucede a nuestro alrededor, nosotros no podemos controlarlo, recuerde eso, ¿no? Incluyendo la gente. Nosotros no podemos controlar lo que sucede alrededor, pero sí podemos por lo menos, hermanos, entender lo que sucede dentro de nosotros y hacer nuestro mejor esfuerzo. ¿Para qué? Para que podamos estar por encima de esas situaciones y llevar nuestra vida por medio de buenas decisiones hacia rumbos que sabemos que caminando de la mano de Dios vamos a tener ese reposo que Él anhela. Solo pensamientos de paz tengo para ustedes, ¿no? Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fruto del Espíritu. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley, ¿no? Ahora, ¿por qué no hay ley? ¿Por qué cuando yo vivo dando fruto del Espíritu dice que contra eso no hay ley? Porque la ley no es para eso, la ley es para los que, Gálatas 5:19, ¿no? Los que, fornicación y todo eso, para eso, la ley es para los que la agreden. El que cumple la ley, el que vive cumpliendo la ley, pues no hay ley para uno, ¿cierto que sí? No hay ley, ¿no? Pero eso solamente si uno tiene una sana y sólida relación ¿con quién? Con Dios, con el Espíritu de Dios, cuando uno ha recibido a Cristo en el corazón. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta linda oportunidad que nos ha dado. El impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué huye sin que nadie lo persiga? No tiene identidad, no tiene esperanza, no hay paz, no sabe quién es. Pero también hay mucha gente dentro de la iglesia cristiana que huye sin que nadie lo persigue. ¿Por qué? Porque tienen una relación muy débil con el Espíritu de Dios, porque el conocimiento bíblico es muy débil y entonces su confianza en el Señor es limitada, ¿no? Porque como Elías, obviamente, después de haber visto las maravillas y el respaldo de Dios, se sintió temeroso, ¿no? Que cualquiera podemos sentir temor, pero eso es básicamente un reflejo de la falta de confianza en el Señor y el respaldo de Dios. Entonces, ¿podemos salir de ahí? Claro que sí, ¿no? Recuerda como el Señor trató a Elías, ¿no? Pacientemente. ¿Quiere dormir? Duerme un ratito si quiere, pero llega un momento en que dice, ¡hey, despiértate! ¿Tú qué duermes, no? ¿Qué estás haciendo ahí? Como dice por ahí un comercial, estás en el lugar equivocado. Estás en el lugar equivocado, ese no es el lugar para un siervo, tengo grandes cosas para ti. Levántate de ahí, ¿ya dormiste así? ¿Ya comiste así? Bueno, ahora sí, vámonos a las pilas, ¿no? ¿Entienden? Entonces de eso se trata, ¿no? Así es que te damos gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de meditar en torno a esto, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar, o ahí en el video, que usted ha entendido y se sintió identificado, decir, uy, sí, yo a toda hora siento que todo el mundo está contra mí, siento que estoy solo, estoy lidiando una batalla sin nadie. Pero si usted es una persona que nunca le ha entregado su vida al Señor, usted ya sabe cuál es la respuesta. Usted vive una vida sin Dios, vive apartado de Dios, usted no puede tener la cobertura, la paz que solo Dios puede dar. Y si usted es una persona que dice que le ha entregado su vida al Señor y se siente así, es porque usted tiene una relación débil con el Señor. Usted no se ha comprometido con Él. Tal vez hiciste una oración, pero no has entrado en un verdadero proceso de conversión. Cualquiera de los dos casos, le aconsejo, entréguele su vida al Señor, arranque de cero, comience a construir a partir de hoy un antes y un después en su relación con el Señor. Y ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro, clarísimo, Señor, que la única manera en que yo puedo vivir confiado como el león es si estoy habitando bajo tu abrigo, Señor. Bajo tu abrigo, bajo tu cobertura, Señor. Con la presencia tuya en mi vida, caminando, siendo copartícipes de lo que tú eres, Señor, conociéndote por medio de tu palabra. Ya lo entendí hoy, Señor, y por eso hoy arrepentido, arrepentida, como nunca antes clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte, Señor, a través de tu palabra. Porque yo sé que si te busco te voy a encontrar y cuando te encuentre te voy a conocer. Y en la medida en que te vaya conociendo, te voy a amar, Señor.
Y en la medida en que te ame, voy a tener esa necesidad de servirte, Señor, y de ser colaborador tuyo en lo que tú has hecho conmigo. También quiero que lo hagas con los demás, Señor. Bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero recuerde, no se quede ahí, tiene que trascender. Ya usted estuvo aquí en este pilar, si no quiere que nadie se pierda, usted le entregó su vida a Él, pero tiene que pasar acá, a que Él quiere que tú lo conozcas por medio de su palabra, ¿no? Busque una iglesia, busque algún lugar donde se pueda congregar, donde le den sana palabra, y si en algo le podemos ayudar, la iglesia cristiana Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957 mi número, Pastor Eber Molina, si en algo yo le puedo ayudar, ¿no? Y recuerde que hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 la FM Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Ahí vamos a estar de 8 a 9 de la noche con Milena. Usted se puede meter por la radio normal, 105.9 FM, o se puede meter por urbano106.com, radio en vivo y chat, y ahí reporta sintonía. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.